dónde va a venir. Pero muchas gracias a todos por siempre estar atentos, por hacerle expresar su amor a mi esposo. Ustedes saben que él es un hombre de pocas palabras, pero ustedes saben que él los ama mucho. Alguna vez, aquí de manera muy personal y privada, ellos no están aquí, estoy sola en la casa, lloraba y le decía al Señor, qué tremendo Dios es tremendo. Lloraba y le decía, Señor, en una oración muy íntima, le decía, Señor, yo quiero que mi esposo sea como más romántico, de esos de flores y cosas. Y yo peleando con el Señor un poco como mujer frente a mi marido. Y el Señor, yo sentí que me respondió a mi espíritu y yo sentía que él me decía, ¿tú prefieres un hombre de flores que le sea infiel a su esposa, un hombre de mariachis que sea mentiroso o prefieres un hombre que sea leal y fiel? Ese es tu esposo. Y yo me quedé, wow, o sea, a veces mis hermanos nos dejamos llevar por lo que dice el mundo, ¿no? Por el prototipo de hombre del mundo. Entonces, el que me consienta, el que me abra la puerta, y gloria a Dios, amamos que los hombres sean unos caballeros, que nos cuiden, nos respeten, nos den detalles, porque las mujeres somos de detalles. Y yo obviamente le he puesto las quejas, así que él está mejorando en eso. Pero, pero el Señor en mi espíritu y en la intimidad de mi oración me decía, él es un hombre fiel. Entonces, todo esto para decirles que su pastor es un hombre que los ama, que aunque a veces no parezca, los ama. Entonces, y que pueden saber que sus oraciones están delante de él por usted, que él clama y ora por cada uno de ustedes, así como yo también lo hago por cada uno de ustedes. Anoche soñé con Lenny, por eso le tengo una llamadita pendiente a Lenny, pero nuestro corazón está con ustedes. Yo espero que este año hemos hablado con mi esposo y hemos dicho que hemos determinado que una vez al año alguno de los dos va a ir, ya sea que va a iniciar él este año, Dios mediante, no sabemos la fecha, pero la idea es volcarnos a comunidad profética de oración, por así decirlo, tener un tiempo muy cercano y poder estar allí impartiendo algo especial, una semana y media, 2 semanas así súper intensas para orar, interceder, clamar y cada año vamos a estar allí muy atentos. Damos gracias a Dios por los pastores Luis y Senia, damos gracias por cómo se han dejado formar, entrenar, damos gracias porque verlos allí ustedes es el resultado de la fidelidad de nuestro Dios, por supuesto, pero de hombres y mujeres que se disponen para servir en la obra del Señor. Nada de esto pasaría si no hay hombres y mujeres dispuestos. Y el pastor Luis y la pastora Senia ha sido esos siervos que han dispuesto su corazón junto con todo el equipo de ancianos, Helbert, Lore, con los pastores Richie, Clau, han sido fundamentales. Y usted como líder también en la iglesia sirviendo, yo veo cronogramas de aseo, cronogramas, suban, baja, escuela de niños, todo eso, mis hermanos, hace posible que hoy podamos estar allí y que podamos recibir a más personas que necesitan conocer de Cristo, que necesitan la salvación. Entonces, damos gracias a Dios por todo. Y bueno, hoy es un día muy especial, como todas las veces que nos reunimos, porque hoy celebramos la Pascua y hablaba esta semana con la pastora Cenia y decíamos, vamos a hacer algo especial y yo casi que les decía, invítenme, yo predico, ¿cómo está el programa? Qué pena si voy a hacer algo, voy a interrumpir con el programa que ustedes tienen, pero por favor déjenme compartir la palabra en esta fecha especial y esas mesas están ahí dispuestas y están de esa manera y esa mesa tan hermosa como quedó decorada, están dispuestas con un solo propósito y es celebrar la Pascua, es conmemorar que Jesús es nuestra Pascua, que Jesús es ese Salvador que un día vino, se entregó por nosotros y dice el apóstol Pablo que Él es el Cordero Pascual. Y entonces hoy vamos a hablar en este tiempo y vamos a compartir la cena del Señor, pero sé que esta palabra va a traer a memoria y va a refrescar conceptos y va a limpiar en nuestras mentes también muchas cosas que de pronto hemos aprendido que no son correctas acerca de este tiempo y el Espíritu Santo va a enseñarnos mucho y nuevas cosas para poder entender esta celebración desde el corazón del Espíritu Santo, desde lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos en estos tiempos para esta celebración. Yo les decía que hace 8 días empezamos a celebrar el cumpleaños de Diego porque traemos una familia, nunca le podemos dar sorpresas a Diego, ya saben, entonces el día sábado todos venían de sorpresa, yo salí a almorzar y la idea era que cuando regresáramos todos iban a decir sorpresa y le vamos a tener cosas aquí preparadas, pero
Diego se enfermó y ya yo dije, miércoles, todo el mundo está preparado para llegar a la casa, globos, torta. Y entonces yo lo vi pálido y que le dolía aquí, que acá, y bueno, ya no vamos a salir. Y yo, bueno, ya viendo la situación, le dije, bueno, había una sorpresa, yo creo que hay que cancelar. Me dijo, espérame hasta tal hora. Y finalmente pudimos hacer la celebración, pero no se le pudo hacer la sorpresa. Pero ¿a qué voy con recordando esto? Eh, el día de su cumpleaños hablamos con los chicos y empezábamos a recordar su nacimiento. Creo que todos lo hacemos cuando cumplimos años y empezamos a traer a memoria las cosas que sucedieron. Y entonces con Diego nos empezó a contar de su mamá, que él nació justo a las 12 de la madrugada, que las señoras enfermeras no querían atenderlo porque eran muy pobres y la mamá no tenía ni con qué vestir a Diego. Entonces el papá salió a buscar ropita para bebé, para vestirlo, y cuando llegó la ropa la mamá se enojó y con las enfermeras y dijo, ¿saben que ustedes no me ayudaron al principio? Entonces déjenme, yo le pongo la ropa a mi pelado ahorita. Y estábamos recordando todas esas cosas y decía Diego a los niños, qué tremendo porque mi papá, a pesar de lo poco que tenía, buscó, quién sabe a esa hora, dónde encontrar ropita para ponerme a mí, y recordábamos esas cosas en la hora de su nacimiento, sus papás y todo esto. Y eso es lo que hoy queremos hacer con esta celebración, la Pascua. Queremos recordar, queremos saber qué se celebra, queremos saber el significado, queremos saber el motivo. ¿Saben por qué? Porque recordar es no olvidar y es ser agradecidos. Y saben, en cada celebración hay un motivo de agradecimiento, en cada celebración hay un motivo de dar gracias, en cada celebración hay nostalgia, hay recuerdos maravillosos. Y saben, esos recuerdos nos hacen poder seguir y continuar adelante. No es bueno cuando no nos alegramos el día de nuestro cumpleaños, no es bueno cuando decimos, ay, hoy cumplo años, porque de pronto traes a memoria cosas negativas, de pronto estás pasando por malos momentos, pero ¿sabes qué? Una fecha de cumpleaños en este caso es una fecha memorable porque fue el día que Dios te dio la oportunidad de existir. En alguna ocasión lloraba y yo le decía, ¿sabes, Señor? Gracias por existir aún la vida, pero yo existo, yo tengo un nombre, tengo una ciudadanía, tengo unos padres, yo existo. Y alguna vez le compartí a una niña que de pronto odiaba mucho a su papá y me decía, yo lo odio. Y sabes, Dios colocaba en mi corazón y me decía, dile que ella existe gracias a su papá. Y aún que por eso lo tiene que amar, porque si no hubiera existido ese personaje que hoy para ella era un personaje negativo, sabes, tu papá fue el que te dio la existencia también y porque él intervino, tú estás aquí. Entonces, hay fiestas y hay celebraciones que conmemoramos y recordamos para no olvidar, para venir a gratitud, para venir a recordar todo eso que pasó, pero que nos sigue marcando. Cada año que cumplimos, cada celebración que hacemos, tiene ese propósito. Y la Pascua no es diferente. ¿Saben? La Pascua es una de las fiestas que está mencionada en la Biblia. Es una fiesta que busca que recordemos siempre cosas importantes y señales de lo que aconteció en ese momento. Y durante el mensaje vamos a hablar acerca de la Pascua en el Antiguo Testamento, cómo empezó la Pascua, dónde se originó exactamente, pero la Pascua celebrada por Jesús cuando Jesús vino a estar con nosotros, pero la Pascua que hoy celebramos y que por la cual tú y yo hoy estamos aquí sentados compartiendo una mesa, el pan y el vino que vamos a compartir más adelante. Esa Pascua que hoy es ¿qué? 4 de abril, sábado del 2026, que hoy Comunidad Profética de Oración está celebrando. ¿Y cuál es esa Pascua que celebraremos proféticamente hablando? Así que tiene un peso fundamental y maravilloso porque no se trata de algo histórico. ¿Sabes? La fiesta de la Pascua, junto con todas las celebraciones, tienen algo que trasciende en el tiempo. Ha marcado el pasado, pero marca nuestro presente, pero marca nuestro futuro. ¿Sabes? Es importantísimo estudiar la fiesta de la Pascua porque la fiesta de la Pascua no fue algo que se quedó en el pasado como una liturgia, como algo histórico. No, es algo que estamos celebrando hoy y que entendemos que tiene un significado para nosotros, pero sobre todo tiene algo hacia el futuro. Tiene algo, es una fiesta que aún no ha cesado y que tiene una promesa bíblica de que seguiremos celebrando. Así que la Pascua es poderosa y maravillosa. ¿Sabes? En la palabra
podemos entender que hay memoriales espirituales. ¿Y a qué me refiero con memoriales espirituales? En la Biblia se levantaron altares para no olvidar y para recordar lo que Dios había dicho, para recordar y no olvidar lo que Dios había hecho y para recordar y no olvidar lo que Dios había prometido. Y muchos hombres de Dios en la palabra, ustedes lo conocen, Abraham, Moisés, Elías, muchos levantaron altares en momentos muy importantes porque en ese lugar algo pasó, porque en medio de una guerra Dios les dio la victoria, porque fue un momento de pronto donde se encontraron cara a cara con Dios, en el caso de Moisés o en el caso de Jacob con las escaleras donde veía subir ángeles y bajar ángeles. Y cada uno de esos lugares donde la presencia de Dios estuvo, ya sea para liberarlos de la guerra, ya sea porque vieron su provisión, ya sea porque Dios se manifestó y su presencia estuvo allí. Ellos como hombres levantaron un altar y ese altar lo que hacía era recordar, era no olvidar lo que Dios había dicho, lo que Dios había prometido, lo que Dios había hecho por ellos. Y cada vez que pasaran por ahí, ellos recordarían, aquí Dios me levantó, aquí Dios trajo provisión, aquí Dios hizo un milagro. Y no solamente para la persona que recibió la bendición, sino también para sus generaciones. Eso es lo que tiene esos memoriales espirituales. Nos ayudan y ayudan a nuestras generaciones a seguir recordando Dios que ha hecho. Son lugares de encuentro con Dios, son lugares para recordar la fidelidad de Dios y son lugares para dar testimonio a las futuras generaciones. Y eso es importantísimo, porque estas fiestas tienen esa capacidad de poder recordar. Y por eso les decía lo que pasó con Diego. Le estábamos diciendo a nuestras generaciones cuán valientes fueron sus padres, cuán valientes fueron sus papás al salir y buscar provisión aunque no tuvieran. Y estamos contándole, a veces Pablo nos dice, yo no conocía al abuelo. Y papá le dice, hijo, si no conociste a tu abuelo, pero si tú ves cómo soy yo, así era tu abuelo. Y sabes, es la manera como de generación en generación podemos estar contándole a nuestros hijos lo que pasó. Y eso es un memorial espiritual. Todos aquellos altares que se levantaron para recordar, para no olvidar las proezas, las maravillas, lo que Dios había dicho que haría, lo que había prometido que haría y los hechos que había hecho en medio de su pueblo. Para eso son estas fiestas y por eso las traemos a memoria. Pero saben, amada iglesia, Satanás definitivamente sabe que esto es un arma que Dios utiliza. Y en el Antiguo Testamento el Señor siempre dice, recuerden la palabra levantarse al acostarse, repítanla a las generaciones. En esta semana estudiaba el libro de Mateo y había una palabra que no entendía, flictería, y era, o sea, ¿cómo sería cuando el Señor les dijo, átenlas, pónganlas en su muñeca y en medio de sus ojos? Esto era una cajita de cuero que se ponían aquí, porque estaba leyendo acerca de los fariseos y de los seduceos, que Jesús les estaba diciendo, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes se ponen esta cajita que efectivamente en el Antiguo Testamento decía, póngala en medio de sus ojos y póngalo en su mano como señal, no lo olviden, no se aparten los dinteles de las puertas, recuerden la palabra siempre. Pero entonces los fariseos y los saduceos se ponían esta cajita aquí y ahí en esa cajita se guardaba la ley de Dios. O sea, imagínense llevarla cargada físicamente. Pero los fariseos, como son tan hipócritas y eran tan hipócritas, entonces la cajita que era así de chiquita, ahora la ponían así de grande para que todo el mundo se diera cuenta que ellos guardaban la ley. Pero finalmente el Señor siempre tuvo claro que era importante recordar la palabra, llevarla, cargarla. Qué bueno cuando tú te puedes poner una camisa que glorifique el nombre del Señor y no digas baby o cosas que no edifican a nadie. Qué bonito cuando puedes decir Jesucristo está vivo, Él es el camino, Dios te ama, cuando pongas en tu carro stickers. Qué bonito poder compartir la palabra porque eso es de bendición. Y Satanás conoce muy bien que ese es un arma que Dios tiene. El arma de recordar, que no olvidemos, que no dejemos en el pasado cosas que sucedieron donde se pudo mostrar la fidelidad, el amor, las promesas de Dios. Y Satanás lo tiene muy claro. Cuando estudiaba todo lo respecto a la Pascua, podía ver cómo Satanás ha querido desvirtuar y desaparecer
nuestras tradiciones bíblicas, ha querido desvirtuar y desaparecer nuestras fiestas. Y sabes, hoy celebramos Navidad en diciembre y entonces celebramos que Jesucristo nació, que Jesucristo vino a esta tierra y resulta que entonces ahora lo cogemos para fiestas y para borracheras y entonces se desvirtúan esas celebraciones. Ahora bien, yo sé que espiritualmente muchas personas no celebran Navidad, en muchas ocasiones lo que se llama Semana Santa, porque son fiestas que bíblicamente no están registradas. Pero me llamó mucho la atención porque estaba estudiando y ahí dice la historia que cuando el pueblo romano empezó, había una secta llamada los mitras, que eran del ejército romano que empezaron a instaurar muchos ritos paganos y lo hacían escondidas. Y recuerdo que uno de esos ritos era el 25 de diciembre para el nacimiento de uno de sus dioses. Y resulta que el pueblo romano, a través de los soldados, empezó a hacer muchas cosas y celebraciones paganas y mundanas, dentro de las cuales estaba el 25 de diciembre, ese nacimiento. Pero qué tremendo que la historia relata que muchos cristianos en esa época, muchos del pueblo judío, en aras del pueblo judío y de cristianos seguidores de Jesús, valga la redundancia, empezaron a decir, ¿sabe qué? Yo no quiero celebrar esas fiestas paganas, yo necesito remembrar mi fe. Y por esa razón nace el 25 de diciembre celebrando en protesta, por así llamarlo, el nacimiento de Jesús. Y entonces ellos empiezan a contrarrestar para su época todo lo que tiene que ver con ese altar de ese nacimiento para ese Dios específico que no lo recuerdo. Y esto trae a memoria algo que me comentaba un pastor de Barranquilla. Yo viví bastante tiempo en Barranquilla. Los que han vivido en Barranquilla saben que en el mes de enero o febrero, perdón, se celebran los carnavales y se dice que es un culto, es darle libre y rienda suelta a la carne y, mejor dicho, borracheras, temas de inmoralidad sexual, todo lo más terrible, carnalmente hablando. Y entonces recuerdo que los pastores en esas fechas, recuerdo que lo que hacían era sacar a todas sus iglesias y decían, ¿saben qué? Como nosotros no tenemos comunión con eso, vamos a irnos de retiro. Y en febrero usted puede ir a las iglesias cristianas, hermano, en la fecha de carnavales y usted no va a encontrar a nadie, porque todo el mundo se va de retiro, los jóvenes se van de retiro, las mujeres se van de retiro, las iglesias se van de retiro, porque ellos decidieron que ellos no se iban a contaminar y que en vez de hacer parte de esas fiestas paganas, ellos iban a crear su propio rito o su propia costumbre de acuerdo a su fe, y sencillamente ahora los usan para retiros espirituales y ellos se van desde el jueves de que muere Joselito y que no sé qué, ellos se van de retiro y son de gran bendición. Sabes, la iglesia en muchas temporadas históricas ha tenido que levantarse y ha tenido que decir, yo no quiero, yo no me voy a contaminar con las cosas del mundo, pero yo sí voy a hablar de mi fe, yo me voy a ir de retiro, yo me voy a ir a conectar con el Señor. Y los cristianos de aquella época dijeron, ¿saben qué? Nosotros no vamos con esa fiesta, vamos a hacer un contrapeso y vamos a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y empezaron a celebrar el nacimiento de Jesús. Y eso es maravilloso. Entonces, el enemigo sabe y ha querido desvirtuar nuestras fiestas. Y Semana Santa no ha sido la excepción. Semana Santa hoy es una celebración que la gente toma para irse de vacaciones, para descansar. Y sabes, es bueno que puedas ir y descansar, pero tiene que haber en la mente de nosotros, los hijos de Dios, el entendimiento de saber que para esta fecha, porque a diferencia del nacimiento de Jesús, que se dice, obviamente Jesús no nació en invierno, Jesús nació más o menos para marzo, abril, mayo, en esta época de verano, de primavera-verano, entendemos que esta es la fiesta que por cronología bíblica se celebra. La Pascua en este año cayó exactamente el día miércoles, el 1 de abril. Aquí en Filadelfia celebramos la fiesta de la Pascua el miércoles y ahora estamos en los días de la fiesta de los panes y levadura en el calendario judío. Es muy diferente el calendario judío al calendario nuestro, porque son el calendario basado, el nuestro se basa en un calendario solar y el de los judíos se basa en el calendario lunar. Así que todo es completamente diferente. Nosotros somos muy marcados por Roma, por todos estos imperios y hasta los nombres toman los nombres de la semana, de los meses, toman nombres de imperios romanos y demás. Entonces, nosotros estamos, por así llamarlo, en otros tiempos.
el calendario lunar de los judíos es otra cosa diferente. Entonces, es muy interesante porque tenemos que leer la palabra para poder entender las fiestas judías y todo lo que ellos celebran. A nivel de las fiestas judías, bíblicamente estamos en la época de la Pascua, la celebración de la Pascua. Y hoy, si lo queremos ver de esa manera en su calendario, estamos en la fiesta de pan sin levaduras, que vamos a hablar un poquito para entrar en contexto. ¿Sabes? Satanás quiere quitar de nuestras mentes estas celebraciones y estas fiestas. Y allá en Colombia lo estamos viviendo. El comunismo, todas estas doctrinas de demonios, lo que hacen es quitarnos los referentes. Yo la vez pasada que estuvimos en Colombia, nos dio mucha tristeza que ya en la 80 con Autonorte nos quitaron a un héroe de la patria y entonces lo tumbaron y nos están quitando a nuestros héroes de la patria y a veces en los colegios están enseñando que eran malos, perversos y todo se empieza a distorsionar y uno empieza a perder como que el origen de las cosas y entonces empezamos a ver que nuestros historiadores eran malos y empiezan a enseñarnos otras cosas y a lavarnos nuestra mente y los que conocíamos antes como los malos, que eran los guerrilleros, los que hicieron cosas malas, entonces ahora los están colocando como héroes y entonces dice uno, venga, o sea, ¿cómo podemos entender qué fue lo que pasó? La historia es importantísima, mis hermanos, y la historia bíblica aún mucho mayor, porque esa va a marcar lo que será nuestro destino y nuestro futuro. Ahora, las fiestas las fiestas que se hablan en la Biblia, muy rápidamente, no vamos a entrar en detalle para que usted lo tenga muy claro. Las fiestas empiezan a celebrarse en este mes, la primavera. En este mes, sí, en la temporada más bien de primavera. Aquí en Estados Unidos estamos entrando a la primavera, ya se ven los arbolitos cogiendo, eso era un peladero, todo era seco, el frío acabó con todo, no se escucha ruido de nada, animales no aparecen. Ya en esta semana nosotros hemos empezado a escuchar el canto de la tórtola, dice la palabra de Dios. Se avecina la primavera. Qué bonito. Yo no había tenido esa experiencia de poder entender ahora la palabra cuando dice ya se escucha el canto de la tórtola. Hermanos, ahorita uno no puede dormir por el ruido que hacen todos los pájaros a las 5 de la mañana. Eso empieza y ya uno se despierta, no necesitas despertador porque hay un movimiento de animalitos impresionante y es hermoso saber que la primavera llegó, que ahora hay ardillas atropelladas en la carretera porque esos animalitos se salieron a comer porque estaban aguantando hambre, se les había acabado la provisión, pero es hermoso ver cómo llega la primavera, vuelven los colores, los árboles empiezan a tener, yo no sé, creo que son cerezos acá y empiezan a tener colores blancos, morados, rosados y es precioso ver el inicio de la primavera. Y al Señor le pareció que las fiestas instauradas en la Biblia, fiestas solemnes, empezarán en primavera y el primero es la fiesta de la Pascua, esta que estamos celebrando hoy, el Pesaj. Todas estas historias las pueden ver en Levítico 23, si usted quiere anote, y en la semana lee un poco acerca de estas fiestas porque son muy lindas. Entonces, la Pascua habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto y pues en el Nuevo Testamento podemos ver ese cumplimiento como Jesucristo, Cordero de Dios. La segunda fiesta que se celebra también en la primavera, que es, les mencionaba, la Pascua fue el miércoles, inmediatamente empiezan 7 días a contarse de la fiesta de los panes sin levaduras. Entonces, en el mes primero del calendario judío, calendario lunar, en el día 14 empieza la fiesta de la Pascua. Y a partir de ahí se cuentan 7 días de las fiestas de los panes sin levaduras. Esto habla de pureza, salir del pecado, y Jesucristo lo representa perfectamente porque Jesús es el Cordero sin mancha, sin arruga, perfecto. Luego viene la fiesta de las primicias. Aquí se ofrecían las primicias de las cosechas. Todo lo que se había cosechado era para el Señor. Se llevaba al templo, todo completamente. Y esto es precioso porque habla de la resurrección de Cristo y se habla de las primicias de los muertos. Jesucristo es el primero que vence la muerte. Él es la primicia
de vencer la muerte y nosotros venimos después, mis hermanos. Entonces, qué hermoso saber que esas primicias hablan de la resurrección de Jesucristo, que Él es el primero que venció la muerte, pero que el primero de muchos que resucitaremos. Así que los que duermen, dice el apóstol Pablo, no se entristezcan por los que durmieron en Jesús. Un día serán levantados y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes, dice la palabra. La fiesta de Pentecostés es la fiesta Shavuot. Es una fiesta donde se compartía la cosecha. Luego de dar las primicias, se compartía esta cosecha y miren lo interesante, esa cosecha decía, no se lo coman todos ustedes, esta cosecha compártanla con el pobre y con el extranjero. Y si vemos en el Nuevo Testamento, vemos la venida del Espíritu Santo como parte de esa revelación de Pentecostés, pero también el Espíritu Santo llegando al pueblo gentil, ¿cierto? Abriéndose la nueva era de la iglesia para un pueblo gentil que éramos nosotros, y esa cosecha ya no siendo compartida no solamente para el pueblo judío, sino ahora para los pobres y los extranjeros. Y ahí entramos nosotros en esa fiesta de Pentecostés. Esas son las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Entonces pasa el verano y llega el otoño. Empieza a ser como frito, las hojas de los árboles se caen, pero es un clima muy agradable. Y entonces empiezan las fiestas de las trompetas, la Yom Teruah. Todo eso está en Levíticos 23 aquí se emite un sonido de trompeta y habla de un despertar espiritual. Está invitando al pueblo a despertarse espiritualmente. En esa misma fiesta de otoño, que es en el mes séptimo, las de primavera son en el primer mes, porque así arranca el año, y estas fiestas de otoño son en el mes 7. Y básicamente es la fiesta de las trompetas para el despertar espiritual. El día de la expiación es otra fiesta, sé que esta la han escuchado más, la Yom Kippur, y básicamente es para afligir el alma, es la reconciliación y es el perdón de pecados, es saldar nuestras deudas con el Señor, es ponernos en paz con el Señor, es reconciliación, y eso es lo que se celebra en la fiesta del día de la expiación. Y el Día de los Tabernáculos, que se conoce como la fiesta de Sukkot, y básicamente lo que se celebra es recordar el vivir en los tabernáculos o en las enramadas que se vivieron en el pueblo de Israel, representando que Dios habitaba en medio de su pueblo y representando la provisión en el desierto. Entonces, miren qué tremendo. Fiestas de la primavera son 4 y fiestas de otoño son 3, para un total de 7 fiestas que menciona la Biblia. Estas fiestas, muchos dicen que las fiestas de las primaveras, las 4 primeras, Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, ya se cumplieron. Son las que están reveladas en la Biblia. Que pasaron en el Éxodo, pasaron la resurrección de Cristo, la fiesta de Pentecostés donde el Espíritu Santo vino. Pero dicen que las fiestas de otoño, las trompetas, el día de la expiación, el día de los tabernáculos, pueden representar fiestas futuras que no se han cumplido. ¿A qué me refiero? Todos los años el pueblo judío celebra estas fiestas, pero son fiestas proféticas para nosotros, porque la fiesta de las trompetas, dice Apocalipsis, que empezará, que el Señor aparecerá en el cielo y con voz de mando y con voz de trompeta. Ahí nos iremos todos. Entonces, esa es una fiesta de la cual habla, ok, un día va a sonar la trompeta en el cielo. Y entonces esta fiesta ya no será una fiesta histórica o que hoy celebramos, será algo tan real. Y finalmente, mis hermanos, todas estas fiestas tienen un propósito de culminar algo. Y entonces, hoy en la Pascua vamos a ver que la Pascua también tiene que ver con una fiesta que fue histórica, que Jesús celebró, que hoy celebramos, pero que tiene una culminación profética a final de los tiempos, que no hemos vivido y no hemos experimentado. Lo mismo pasará con la fiesta de las trompetas de Yom Teruah. En algún momento, todos los años los judíos celebran la fiesta de las trompetas y nosotros con entendimiento decimos, wow, la fiesta de las trompetas en otoño, y vamos a despertar a nuestro espíritu y vamos a alinearnos otra vez con el Señor y la celebramos porque tenemos el entendimiento bíblico de lo que significa. Pero un día realmente va a sonar esa trompeta en el cielo anunciando que Jesucristo viene con voz de trompeta a llevarse a su iglesia.
Y dicen que estas fiestas son proféticas. El día de la expiación es el día donde el Señor vendrá y juzgará y finalmente reinará. Y el día de los tabernáculos, viviendo en las tiendas, Dios habitando en medio de nosotros, el reino milenial de Jesucristo, estableciéndose aquí y reinando por siempre y para siempre. Entonces, qué tremendo ver que estas fiestas de otoño tienen una connotación de pronto muy profética acerca de lo que se viene. La Pascua en el Antiguo Testamento. Me gustaría que, yo sé que ustedes se saben la historia, no quiero demorarme mucho aquí, pero ¿dónde inicia todo? Entendemos que el pueblo de Israel, después de que pasó José y fue el administrador segundo al mando, el pueblo vivió y se estableció en estas tierras y vivieron 400 y pico de años, pero se dice históricamente que más o menos 250 años fueron de esclavitud, porque en la época de José, pues todo quedó muy bien, el pueblo se estableció sin problema y trabajaron y vivieron allí y no pasó nada. Pero luego pasaron 4 generaciones hasta que llegó la generación de Moisés y en esas generaciones, más o menos 250 años, 200 a 250 años, se ve cronológicamente que el pueblo empezó un tema de esclavitud, o sea, la empezaron a pasar mal. Y todos sabemos que el faraón empezó a poner más cargas laborales, que ponía a coser ladrillos, que mejor dicho los agobiaba, raciones de comida pocas, bueno, en fin, ellos realmente estaban siendo maltratados y estaban en esclavitud. Lo que antes había sido el pueblo que había sido de bendición, pues hoy estaban en una tierra de esclavitud y estaban cansados y oraban y clamaban al Señor y le decían, libértanos, ayúdanos, sálvanos. Y todos conocemos la historia de Moisés, como siendo un hombre judío, se mete en el palacio del faraón, vive con ellos, pero avanzada ya la edad, el hombre mata a un egipcio, es desterrado y allá afuera se encuentra con Jesús, con Dios. Y entonces conocemos la historia de la zarza ardiendo y ahí en ese lugar Dios le dice, quítate el calzado de los pies porque el lugar que estás pisando es un lugar santo y Dios hace un llamamiento a la vida de Moisés y entonces aquí empieza todo lo que conocemos como el propósito de Moisés para liberar junto con su hermano Aarón y María para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y fue Dios expresa y dice, yo he escuchado el clamor de mis hijos. Qué tremendo saber que muchos en el pueblo de Israel se quejaban y me imagino que en su intimidad y como familias oraban y decían, Dios, sálvanos, sálvanos, danos la tierra que le prometiste a nuestros padres. Y Moisés Dios lo levanta y empieza todo el proceso de las 10 plagas que conocemos. Y bueno, finalmente el pueblo es liberado, pero causa mucha curiosidad que en la última plaga Dios da un lineamiento y entonces empieza a decir todo lo que tienen que hacer para protegerse de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, tanto de los egipcios como de los animales, y que iba a ser un llanto que nunca jamás se escucharía en ese pueblo, que iba a ser un llanto de tanto dolor por la muerte de los primogénitos como nunca se lo habían imaginado. Entonces, por favor, acompáñeme a Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 14. Vamos a leerlo muy rápidamente. Dice así la palabra de Dios. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, el primer mes. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego.
tu cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y dejémoslo hasta allí. Hoy vamos a leer mucha palabra, porque cuando recordamos, tenemos que irnos a la palabra de Dios. Y este es el Éxodo, y esto es el instaurar de esta fiesta solemne para el pueblo de Israel. Y Dios da todos los lineamientos aquí en la palabra acerca de lo que se tiene que hacer y la celebración, cómo se tiene que hacer. Me causa mucha curiosidad que en el versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Qué tremendo, mis hermanos. A veces la pregunta que uno se debe hacer es, ¿de qué lo salvó Dios al pueblo? Salvación, libertad. ¿Saben? Cuando yo leo esto, Dios manda 10 plagas. Y la última plaga, Dios le dice al pueblo, protéjanse. Protéjanse porque es que mi ira va a caer sobre este pueblo. Estoy harto de cómo los han tratado. Y ellos no se van a burlar de mí. Y no se van a burlar de mi pueblo. Pero, ¿sabes? Dios hace algo, protege a su pueblo y les da unos lineamientos claros acerca de lo que tienen que hacer para estar protegidos, para estar seguros, porque la ira de Dios iba a caer. Y miren lo que dice, todos iban a morir, pero me causa mucha curiosidad, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Sabes? La ira de Dios iba a caer sobre el pueblo. El que no tuviera la sangre del cordero en los dinteles e hiciera todo lo que Dios había mandado hacer, el ángel de la muerte iba a entrar e iba a acabar con sus primogénitos. Pero Dios siempre preserva a su pueblo, a sus hijos. Y en esta ocasión no fue la excepción, porque la ira de Dios iba a caer. Y efectivamente cayó y mató al primogénito del faraón, que era un dios. Precisamente el faraón era considerado un dios, y de ahí para abajo la dios de la rana, la diosa del agua, la diosa de la fertilidad, el dios del toro, o sea, todo. Y cayó el juicio de Dios. Saben, mis hermanos, esto aplica para nosotros hoy. En algún momento va a venir la ira de Dios sobre las naciones, pero lo único que nos va a preservar a ti y a mí ese día del juicio y de la ira de Dios va a ser la sangre del cordero, porque Él lo ha establecido así. Dice Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, la ira de Dios va a caer sobre las naciones. Tanta maldad, tantos ídolos que se han levantado, tanta inmundicia, Dios está esperando. Pero un día, como pasó con el pueblo de Egipto, la ira de Dios va a caer y va a caer el juicio de Dios y va a eliminar a todo. Pero tú y yo tenemos una promesa. La sangre del cordero será la que nos preservará y nos guardará en el día malo. Por esto esa fiesta es tan importante, amada iglesia, porque no se trata de algo que pasó allá, no, aplica para nuestra realidad hoy, hoy. ¿Qué es la salvación? A veces pensamos, nos salvó de, ¿sabes? Si yo leo este pasaje, lo puedo leer como Él me salvó, Él me sacó, pero yo creo que Dios vino aquí con una ejecución de juicio de esta nación que había hecho tanta maldad. Y Dios escuchó la oración de su pueblo y vino como juicio. Dios y acabó con ellos. Los sepultó, abrió el mar en dos y ahí mismo se los comió. Y esta nación nunca más se volvió a levantar. Nunca más. Entonces,
Tengamos muy presente eso. Nosotros, al igual que Israel, por la sangre del Cordero, somos salvados y liberados de la muerte cuando pase la ira de Dios. Yo lo creo. No sé si ustedes lo creen. Dios es Dios juez. ¿Sabes? En esta historia podemos ver a un Dios que juzga. Y cuando uno habla de un juez, uno se puede parar en dos posiciones. La primera posición es, soy una viuda, soy una mujer indefensa y vengo delante de un juez y le digo, ayúdame, por favor, sálvame. En mi posición de débil, de pobreza, de alguien que no tiene la capacidad, un juez se vuelve maravilloso para ti. O sea, alguien que tenga voz, alguien que te represente, alguien que haga que tus derechos no sean vulnerables, alguien que pueda tener la capacidad de darte tus derechos. Cuando tú eres débil, frágil, extranjero, viuda, huérfano, que pelee por ti, pobre, no tienes. Y alguien que te está oprimiendo, sabes, para ti ese juez es de gran bendición, porque viene a ayudarte. Pero si nos paramos en otra posición frente a un juez y es una posición cuando yo soy el verdugo, cuando yo he hecho lo malo, cuando he sido yo el que he infringido, cuando he sido yo el que he pasado por encima, entonces sabemos que ese juez viene a aplicar a nosotros la justicia y entonces nosotros tenemos problemas. ¿Sabes? Para el primer caso podemos ver que Israel siempre tuvo ese juez que estuvo al lado de ellos, que los cuidó de sus enemigos, de los más poderosos. Y en el caso de nosotros, cuando nos vemos frente a ese juez y reconocemos nuestra maldad, reconocemos que somos pecadores, que hemos hecho lo malo, ¿sabes? Jesucristo es la respuesta para ese juez implacable. Por eso la importancia, mis hermanos, que en esta época y en esta temporada de Pascua nosotros podamos decir, sangre de Cristo, límpianos y purifícanos, porque la sangre, Jesucristo como abogado se ha levantado para pelear nuestro caso y por su sangre hemos sido limpiados y quitada toda condenación de nosotros. Dice la palabra que ya no hay condenación para los que han creído en Jesucristo. Ya no hay condenación para ti, para mí, si hemos decidido creer en Jesús. Ya no hay condenación. Ya nuestros pecados, nuestras iniquidades, todo quedó atrás. Y la sangre del Cordero ha venido a limpiarnos, ha venido a justificarnos y entonces Él pagó por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados y sanados. Fuimos perdonados. ¿Sabes? Importantísimo que delante del juez, que es nuestro Dios, nosotros estemos sabiendo que la sangre de Cristo nos limpia, que la sangre de Cristo nos perdona. Pero hay de aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, porque todo el juicio de Dios vendrá. Y dice la palabra que será un lloro y un crujir de dientes como nunca antes se ha visto. La parábola del juez injusto en Lucas 18:1 habla acerca de ese juez que escuchaba a una viuda y la viuda le decía, por favor, ayúdame, 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 ayúdame. Y era tan molesta esa viuda y este juez dijo, estoy cansado, esta señora nunca me va a dejar tranquilo. ¿Saben qué? La única manera de que me deje en paz, era la palabra, que me deje de molestar es que yo le responda. Y me encanta porque en el versículo final de Lucas 18, del 1 al 8, que se cuenta esta parábola, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Él vendrá y hará justicia. Qué tremendo saber que tenemos un Dios justo. Y que si este juez que era malo y finalmente le contestó a la mujer para que no lo molestara más, dice aquí Lucas, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Él hará justicia. Qué tremenda esa palabra. Cuando yo leía esto, venía a mi voz intercesores. Venía a mis oídos intercesores. No se cansen de clamar. No se cansen de orar. No se cansen de interceder día y noche. No se cansen de orar por su esposo. No se cansen de orar por su esposa. No se cansen de orar por sus hijos. No se cansen de orar por las cosas que están pasando en nuestra nación, por las injusticias. No se cansen de orar, porque si el juez malo supo responder a esta viuda, ¿cuánto más nuestro Dios juez no responderá a sus escogidos cuando claman día y noche? Él responderá. No nos cansemos, porque un día Él traerá respuesta. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que es un juez. Hoy
Yo te invito para que tengas esa certeza de saber sangre de Cristo. Por eso amamos estas celebraciones. Porque cada vez que entendemos esto decimos, Dios, gracias porque me has librado de la ira venidera. Gracias porque el día que venga juicio sobre las naciones, ese día yo voy a saber que mi casa, mis dinteles, mis portones estarán guardados. Tú me guardarás en el día malo. Todo por lo que hizo nuestro amado Jesucristo. Eso es la Pascua en el Antiguo Testamento. Esa es la fiesta, la celebración y por eso nace. Nace en una necesidad de un pueblo de ser liberado. Pero ahora pasamos a la Pascua en los tiempos de Jesús. Y en el en el libro de Lucas, perdón, capítulo 22 del 14 al 20, vamos a pararnos allí, pero no vamos a leer. Yo sé que usted lo conoce. Lucas 22, 14 al 20, habla de la institución de la Cena del Señor. Y aquí empieza a contar todo. Sé que la pastora Senia estuvo haciendo un recuento toda esta semana hermoso de ese último caminar de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús en este libro en este capítulo empieza a hablar de la Cena del Señor y cómo de una manera maravillosa encuentran un lugar y ya se sientan con los discípulos y entonces aquí empieza, tomen el pan, tomen la copa y celebremos y comamos. Y entonces el Señor, tanto en Lucas como en Mateo, dice la frase que todos conocemos, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí, no lo olviden, no olviden este sacrificio que yo voy a hacer por ustedes. Recuérdenlo siempre. ¿Sabes? Ayer el jueves, me vi el jueves o ayer viernes, me vi la pasión de Cristo. Lloré mucho eh, y recordaba y he estado leyéndome Mateo, toda la parte final de su vida. Y yo sé que a todos nos ha pasado con nuestros seres queridos que ya no están hoy aquí y hemos pensado en esas últimas etapas en las que estuvimos con ellos, lo que nos dijeron, los momentos que compartimos, las cosas especiales con las que pasamos con ellos. Y yo leía los evangelios y esta última fase era tan preciosa porque yo decía, wow, o sea, aquí el Señor estaba dando sus últimas perlas, ya se iba. Y empecé a leer los ayes de los fariseos y de los seduceos, y empecé a leer todas las parábolas que habló del reino de las viudas, y empecé a leer, y yo decía cuántas cosas maravillosas Jesucristo estaba dándoles, es que ya se iba. Era el último momento con sus discípulos, y en el templo se sentaba a hablar y hablar y hablar. Y sabes, esto fue lo que Jesús hizo en el último momento y en esa cena del Señor era justo la fiesta de la Pascua y era justo la fiesta de los panes sin levadura. Recuerden que lo primero en la fiesta de la Pascua se hacía esa comida y a partir de ahí 7 días la fiesta del pan sin levaduras. Y entonces encuentran ese sitio para comer y en ese sitio Jesús empieza a compartir en esa mesa así como ustedes están sentados. Comunidad Profética es una casa de mesas y ustedes saben lo que en una mesa se comparte. En una mesa hay un ambiente hermoso, una mesa hay un ambiente de comunión, de amistad, de hermandad. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó. Se sentó a la mesa con sus discípulos y empezó a abrir su corazón, a compartir. Y su corazón decía, esta va a ser la última cena que yo voy a tener aquí con ustedes. Y miren, esto era así en el Antiguo Testamento, el Cordero, pero ahora en este nuevo pacto yo les estoy dando una nueva enseñanza. Este vino representa la sangre que va a ser derramada, ya no la de un corderito que ustedes sacrificaron para cubrir las puertas. Ahora esta es la sangre de ese cordero. Yo soy el cordero. Les estaba diciendo en esa cena. Y este pan que ven aquí es mi cuerpo que va a ser molido por ustedes. Y entonces en la cena del Señor Jesucristo se marca un nuevo tiempo de lo que es la Pascua. La Pascua, Él es el Cordero Pascual. Él representa la salvación. Él representa la libertad. Él representa que con Él vamos a estar protegidos. Con Él vamos a estar guardados. Que no importa lo que venga, Él va a ser el que nos va a proteger y nos va a guardar. Entonces, en todo este recorrer de sus últimos momentos, podemos ver un Jesús que da unos mensajes siempre que recordamos a esas personas que no están. Quédese siempre yo siempre pienso, wow, o sea, los últimos instantes de una persona, las cosas que dice,
Los momentos que se viven son tan importantes y Jesús en este momento enseñó cosas tremendas. En todo su ministerio lo hizo, pero aquí enseñó unas pautas maravillosas. Yo veo en estos capítulos finales que preceden a su muerte, veo un mensaje de humildad, iglesia. Veo un mensaje de un hombre que dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero. Y había un pasaje que me llamaba mucho la atención cuando lo llevaron al concilio en frente de los sacerdotes y él dice la palabra callaba. Yo me imagino, lo bombardeaban de preguntas y él se quedaba callado. Hasta que uno de los sacerdotes dijo, te conjuro en el nombre de Dios a que me digas si tú eres realmente el Hijo de Dios. Y él entonces dice, sí, yo soy el Hijo de Dios. Mateo, Mateo 26. Mateo 26. Mas Jesús callaba. Mateo 23, 26, 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, miren esto tan tremendo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y yo leía este versículo, Jesús me recordó inmediatamente a Hebreos 12, 12, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y el menosprecio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes? Yo aquí te tengo, yo sé que te tengo la cruz. Y ese versículo de Hebreos me enseña a mí que Jesús antes de la cruz dice que él pudo, dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo? ¿La cruz era un tiempo de gozo para él? No, dice el versículo, el capítulo 22, 67 que estábamos en Mateo, entonces por esa respuesta que él acabó de dar, entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofetearon. O sea, el camino puesto delante de la cruz no era un camino de gozo, pero dice Hebreos 12, 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, no el de ante la cruz, sino el que le seguía, sufrió la cruz y recibió el menosprecio y soportó el menosprecio. ¿Sabes, amada iglesia? Yo oro para que podamos tener esa revelación y ese entendimiento que tuvo Jesús. Él sufrió escupitajos en su rostro. ¿Qué más humillación que eso? Le dieron puñetazos y otros le abofetearon, porque él había dicho, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Miren, Jesús no había pasado a la cruz, pero ya él sabía que él se iba a sentar a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Si tú y yo entendiéramos el gozo puesto delante de nosotros, si tú y yo entendiéramos el gozo puesto delante de nosotros y no esto, ah, Comunidad Profética de Oración sería otra cosa. Liliana Villadiego sería otra cosa. Porque caminaríamos a la cruz, caminaríamos no importando si hay humillación, si hay desprecio, si hay hambre, no importando lo que pasara, entenderíamos que el gozo puesto delante de nosotros nos fortalecería para aguantar todo lo que estamos aguantando hoy. Eso lo entendió Jesús. Él sabía dónde se iba a sentar. Él sabía que estaría a la diestra del trono de Dios. Dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y que un día me verán regresar. Él la tenía muy clara. Yo oro y es mi oración delante de Dios por mí. Le digo, Señor, ayúdame a entender el gozo que está puesto delante de mí. ¿A dónde me vas a llevar? Que no importa lo que esté pasando hoy, eso no tenga comparación con la gloria
venidera que ha de manifestarse. Sabes, a veces la conocemos por comprensión humana, por lo que lo leemos, pero tú y yo no alcanzamos a dimensionar en nuestra mente la gloria que un día se avecinará. Pero Jesucristo dijo, por el gozo puesto, Él sufrió la cruz y sufrió el menosprecio, porque Él sabía que iba a estar a la diestra del trono de Dios y que un día vendría en las nubes. Y para ti y para mí hay algo de eso. Yo oraba y le decía al Señor, en estos mismos capítulos, en Lucas, habla acerca que el Señor le dice a sus discípulos, y sabes, ustedes se sentarán conmigo y ustedes juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y yo decía, wow, Señor, qué tremendo. Y es en el mismo contexto de lo que estamos leyendo de la cena del Señor, pero en el libro de Lucas. Y yo le decía, Señor, qué tremendo, los discípulos van a estar sentados contigo juzgando a las 12 tribus de Israel. Y venía mi espíritu y me decía, sí, pero tú eres la novia, tú eres la esposa. ¡Wow! ¿Sabes? Los discípulos tienen un papel importantísimo en lo que vendrá, pero tú y yo somos la esposa. Y entonces yo, en mi mente finita, yo decía, ¿sabes qué, Señor? Ellos van a ser como la parte laboral. Ellos les va a tocar ir a trabajar y juzgar, pero yo voy a ser tu esposa. Yo voy a ser la que está a tu lado. Yo voy a ser la que va a poder contemplarte, estar contigo, disfrutar de tu belleza. Qué tremendo. Tenemos un papel como iglesia, amados, de la novia y la esposa. Ese papel nos los dio el Señor Jesucristo a nosotros. Y es nuestro tiempo para, así como los discípulos un día soportaron y aguantaron y sufrieron persecución, hambre, cárceles, azotes, muerte. Hoy es el tiempo tuyo y mío para hacer nuestra parte. Y tú y yo somos la novia de Jesucristo. Y tú y yo, Jesús nos ha demandado algo, sin mancha y sin arruga. Vírgenes, prepárense, preparen sus lámparas, preparen aceite, no se duerman, que el novio está por llegar. Los necesito listos, los necesito despiertos, porque pronto el novio vendrá. Y ese es tu papel y mi papel, santificación, librarnos, estar guardados, separados, consagrados para Dios. No es tiempo para andar en pecado, no es tiempo para volver a la antigua manera de vivir, no es tiempo. Él nos ha limpiado, Él nos ha redimido y está necesitando una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia despierta, una iglesia que entienda los tiempos, en lo que se está moviendo actualmente los tiempos. Jesús nos enseñó en sus últimos días mensajes de humildad. En estos pasajes de Mateo nos dicen, ¿saben? Los que Jesús empieza a hacer un acto tan maravilloso que nos faltó, Pastora Senia, pero para la próxima la vamos a hacer, y es el acto del servicio. Jesús aprovechó para lavar los pies de sus discípulos, y en ese último mensaje les estaba diciendo, ¿saben? Yo soy por encima de todos, pero el que quiera ser mayor tiene que ser el menor. El que quiera ser primero tendrá que ser el último. El que quiera ser el primero tendrá que servir. Y es un mensaje de Jesús para nosotros en estos tiempos, amada iglesia. ¿Sabes? El pastor tiene que ser el más siervo de todos. El líder de más tiempo tiene que ser el que más sirva. El más anciano tiene que ser como joven, dice la palabra. El mayor de todos ustedes sea como joven. Queriendo decir, ¿saben? No sean los primeros. Si yo les estoy sirviendo, ¿qué espero de ustedes? Es que lo estaba haciendo Jesús, el Hijo de Dios. Y Él estaba dándoles un mensaje de humildad, de servicio. Así que siéntase privilegiado cada vez que usted sirve en la obra de Dios. No lo está haciendo para los pastores. Usted, si es hijo de Dios, tiene un entendimiento que si está lavando los baños, que si trajo la cena del Señor, que si está barriendo, es porque usted es hijo de Dios y está sirviendo al Rey de Reyes, está sirviendo al Señor, porque usted se está haciendo menor que todos, pero ese menor será el primero. Ese se sentará a la mesa con el Señor. Ese tiene un lugar reservado. Y esa es la cruz. Eso es antes de la cruz. Ese es el vicio. Es la humildad. Es callar. Es no responder. Es saber que de pronto hay injusticia en cosas que se dicen por parte de los hermanos. Pero sabes, cállate. Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos. Y sí, es que me lo dijo de la manera incorrecta. Cállate. Deja que la justicia de Dios haga lo que tiene que hacer. Pero el Señor a ti te está enseñando cabeza baja. Dígamelo a mí que es temporada de humildad.
Estoy haciendo una especialización en esa. Y no es fácil, no es fácil, pero trae un fruto maravilloso, maravilloso. Jesús fue traicionado. Vemos en esta historia como Judas, su cercano, wow, ahí Jesús da expresiones como amigo. Se refiere a Judas como amigo. ¿Así me traicionas? ¿Con un beso traicionas a tu maestro? Qué tremendo que Judas lo besa en la mejilla para que los soldados de los sacerdotes pudieran reconocer que ese era el que tenían que atrapar. Y Judas le da un beso. Ahí la pasión de Cristo se descacha total, porque Judas lo vende de una manera terrible. O sea, hace todo lo que una alta traición tiene. O sea, puñalada, mal. Come con él y en la misma comida Jesús dice de una alguien me va a traicionar y Judas dice seré yo y imagínense la cena cómo se pudo haber puesto ahí de pesada, o sea, y después de eso va y lo vende por 30 monedas de plata y después de eso va y dice dónde está ubicado y le da un beso para que los soldados vayan y cojan el que es, no se fueran a equivocar. Alta traición. Pero sin embargo vemos un Jesús que se mueve en una altura maravillosa. Tenía un objetivo muy claro, la cruz, la cruz. Y en ese camino claro estaba tu nombre, iglesia. No lo olvides, estaba tu nombre. No lo veas como hoy es la Pascua. No, ese camino, Él pensó todo el tiempo en ti y nunca desfalleció porque te amaba, porque Él necesitaba derramar su sangre para que tú y yo estuviéramos libres de toda condenación, libres, libres, libres de toda ira del Señor que vendrá y que la única que nos podría salvar era la sangre del Cordero inmolado de Jesucristo. La Pascua en nuestros días, hoy estamos celebrando aquí sentados la Pascua. Y rápidamente, para que lo anoten y lo lean en su casa, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 y Gálatas 5, 9. Son dos historias que el apóstol Pablo comenta y las traigo y digo que la Pascua en nuestros días porque la Pascua, más que un rito de sentarnos a comer un pan y un vino, tiene una simbología maravillosa. Primero, la que hemos conocido ahora sentados aquí con Jesús, la sangre representando, el vino representando la sangre y el pan representando el cuerpo. Pero en estas dos citas bíblicas que les acabo de dar, el apóstol Pablo empieza a decir, Jesús es el Cordero de Pascua. Y el apóstol Pablo empieza a hablar de quiten la levadura de la masa. Y dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Sabes? En 1 Corintios pasa una cosa terrible en medio de la iglesia de Corintios. La inmoralidad sexual estaba desatada. Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? La iglesia no se pueden jactar, no hagan como si nada pasara. No miren las cosas como, no, aquí todo está divino, aleluya, gloria a Dios. No, no, no. El apóstol Pablo dice, ¿saben? Yo no estoy allí, pero en espíritu estoy y voy a confrontar ese pecado. Y voy a declararlo y voy a denunciarlo. Y entonces se va y dice, vengan, o sea, no permitan quiten la levadura de la masa, quiten el pecado. Y entonces se refiere a la fiesta y a la celebración de la Pascua y de los panes sin levadura. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Qué bonito que nos sentemos aquí en Copa. Qué bonito que nos sentemos aquí en nuestras casas con el vino y gracias Señor por tu muerte. Pero el apóstol Pablo va mucho más allá y dice, ¿sabes qué? Es que la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras es que ustedes quiten la levadura de la masa. Es que ustedes celebren esta fiesta, pero ya no con la vieja levadura de ustedes que es la malicia y la maldad, sino con el nuevo pan sin levadura que representa la sinceridad y la verdad. Amada iglesia,
Los ritos no salvan. Amada iglesia, el Señor dijo en el Antiguo Testamento: estoy cansada de sus fiestas solemnes, estoy cansada de sus sacrificios, estoy cansada de todas las fiestas que yo les dije que hicieran. Pero ¿sabes qué? Al Señor no podemos burlar, al Señor no podemos engañar. Él necesita que estas fiestas estén acompañadas de corazones sinceros, de esos panes sin levaduras que hablan de sinceridad y verdad, no de los panes con levaduras que están llenos de malicia y maldad. ¿Sabes de qué sirve celebrar una fiesta de la Pascua cuando estamos viviendo vidas en pecado, en malicia y en maldad? La fiesta que el Señor quiere que celebremos es una fiesta de pan sin levaduras, porque recuerda que la levadura es la contaminación, es el pecado. Pero en el cuerpo de nuestro amado Jesucristo no había pecado, por eso fue el mejor sacrificio, puro y sin mancha, acepto delante de Dios. Pero tú y yo necesitamos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el varón perfecto y nosotros necesitamos ser perfeccionados en Él y caminar en esa perfección. Así que la fiesta de panes sin levaduras y la Pascua, hoy el apóstol Pablo nos está diciendo, pero panes sin levadura, que hablen de sinceridad y de verdad. Y amada iglesia, con el Espíritu Santo de testigo, tenemos que decir: ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer panes sin levaduras, que andemos en verdad y en sinceridad. ¿Sabes? Dejémonos de llamar cristianos, dejémonos de pensar que porque nos congregamos y sí, me voy a congregar todos los sábados para que me vean. No, no se trata de que te vean. Si quieren, no vuelvan. Si quieren, váyanse un año. ¿Saben? En este pasaje bíblico es tremenda la exhortación que da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que no me atrevo no quería ni leérselos, pero el apóstol Pablo dice: sáquenlo, expúlsenlo, échenlo al demonio, échenlo a Satanás. Pero ¿sabes qué está diciendo? Para preservar su alma. De pronto, si lo mandan a Satanás, el hombre se arrepienta por allá, caiga en sí, como le hizo el hijo pródigo. Pero no más celebraciones, no más fiestas solemnes, pero vivimos una vida de malicia, de maldad. Dios quiere panes sin levaduras que hablen de sinceridad y de verdad. ¿Sabes? Somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Nos arrepentimos, volvemos y avanzamos de la mano de Dios y avanzamos. ¿O por qué creen que usted y yo, después de 3, 5, 4, 20, 30 años que llevamos en el Señor, estamos aquí? Porque somos sellados. Pero no practiquemos fiestas solemnes por ritos, porque nosotros no somos religiosos, nosotros entendemos estos principios bíblicos. Y en Gálatas 5:9, el apóstol Pablo también está diciendo: ¿saben qué? Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora creen en la justificación por la ley. Y si ustedes leen todo el capítulo, el apóstol Pablo está diciendo: pero ¿cómo? Ustedes ya eran libres, Jesucristo los hizo libres, pero ahora empiezan a tener prácticas nuevamente de lo antiguo, se están circuncidando, pero si ya a Cristo no le interesa si se circuncidan, si no se circuncidan, eso ya pasó. Ahora lo que importa es la fe, en el amor, en creer en Cristo Jesús. Eso es lo que vale la pena. Pero no, ellos empezaron, ¿quién les enseñó? Dice la palabra. ¿A quién le están escuchando? Y entonces en estos pasajes vemos una libertad que da Cristo, pero el apóstol Pablo denunciando y diciendo: no dejen entrar falsas doctrinas. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado, porque son tiempos de apostasía, son tiempos donde hemos dejado entrar falsas doctrinas. Entonces tenemos la doctrina de la hipergracia, que es: no, ya con la sangre de Cristo todo está perfecto, yo puedo hacer y deshacer. No se engañen, mis hermanos, no se engañen. Lean la palabra, que ahí ustedes se van a dar cuenta que la palabra dice: cuiden con temor y temblor la salvación. Cuiden con temor y temblor la salvación. Esta carrera que tenemos, hay que cuidar la salvación, hay que preservar la salvación hasta el final. ¿Y por qué creen que hablas de la parábola de las 10 vírgenes? No, es que toca estar atentos. Y leía la parábola de las 10 vírgenes, y es que todas se durmieron, pero en el momento que llegó el novio, estaban listas con el aceite y entonces le dijeron: no, vayan y compren. Y cuando regresaron: Señor, nos dejaste por fuera. A ustedes no las conozco, no las conozco. Me impactaba una parábola que decía: ¿quién irá a ser salvo? Y entonces finalmente la parábola enseña: eh, caminamos contigo, enseñaste en nuestras plazas, comimos. O sea, esta gente andaba con Jesús para todos lados. Pero el Señor les dijo:
No los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Señor, pero es que estabas en las plazas, enseñaste en nuestras plazas, comiste con nosotros, andamos contigo. Mis hermanos, qué peligro. O sea, yo escucho eso y digo, todos los que íbamos al culto, qué miedo. Esto es, como dice el apóstol Pablo, panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Esto no es para que nos mire el pastor, no es para que mi marido que es pastor crea que yo sí soy santa. Esto es tan personal, mis hermanos. Esto es tan íntimo, verdad y sinceridad. ¿Sabe? A usted nadie lo ve cuando usted está sola. Nadie lo ve. Nadie. Nadie sabe lo que pasa por esa cabecita. Nadie sabe las cosas tan terribles que pasan por estas mentes. Nadie, nadie. Por eso vamos a Dios y le decimos, santifícame, purifícame. La vez pasada que compartí la palabra con ustedes, hicimos una semana de ayuno. Purifícanos, Señor, límpianos, límpianos para poder acercarnos a ti y que tú cumplas el propósito en nosotros. La Pascua en esos días, hermanos, habla de santificarnos, habla de quitar el orgullo. ¿Sabes? La iglesia de Corintios dijo, no, aquí no pasa nada, todo está divino. Y a mí se me hace como las familias que dicen, no, no, todo está bien, mi esposo y yo estamos bien, mis hijos están bien, la economía está bien, tranquilo, no entremos más allá, todo se ve bonito. No, 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 no. Quiten el orgullo. Dejen que entren y vean la podredumbre que hay adentro y dejen que Jesús sane y limpie todo. Sinceridad, verdad, dejémonos sanar por el Señor. Vivamos en verdad y en sinceridad y vivan en la libertad que da Cristo. No dejen entrar falsas doctrinas. Seamos muy cuidadosos con ese evangelio light, chévere, Dios es amor, peace and love, no hay nada que temer, el Señor es bueno, todo eso. Y sin contar muchas cosas que han entrado a nuestra mente y hemos dejado infiltrar. Y termino con esta. Pastor, ¿estamos bien o ya me cogió la noche? 6:14, 5:14 en Colombia. Bien, Paz, no hay problema. La Pascua, la cena en el reino de Dios. En Lucas, donde estábamos leyendo, dice, pero os digo que no me la comeré más, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Eso es en el Evangelio de Lucas, la cena del Señor. El Señor está diciendo, yo no voy a comer más esta cena, pero hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahora, en Mateo, que no anoté la cita bíblica, pero es la cena del Señor. 26, miren lo que dicen. Mateo 26, el Señor comparte la cena y dice en el 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso es Mateo capítulo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. Y entonces uno va a estudiar algo en la Biblia y el Señor como que no lo deja avanzar a uno, como que cada palabra es uno, pero venga, aquí yo leí hasta aquel día en que lo beba nuevo y yo dije, miércoles, no subieron a escribir, la traducción quedó mal, lo beba nuevo, lo beba nuevo, beba nuevo. Vamos a la etimología. Nuevo tiene dos significados en el griego, uno que es kainos y otro que es neos. Kainos significa que es el que se utiliza en esta porción hasta que lo beba nuevo. Este kainos está hablando de nuevo en naturaleza, nuevo en calidad, nuevo en algo transformado y renovado. Qué tremendo. El Señor Jesús estaba diciendo hasta que lo beba nuevo, hasta que bebamos esta cena del Señor y compartamos esta cena del Señor en el reino de Dios. Y les está diciendo, es una cena que va a ser completamente de una naturaleza diferente, va a ser de una calidad diferente, va a ser algo transformado y renovado completamente. Mis amados hermanos, así como Jesús pudo ver el gozo delante de él, oremos para que el Espíritu Santo nos haga entender lo beba nuevo, lo que significa. Senia, no sé, te vas a quedar pasmada
tu adorno de mesa no tiene comparación. Lo que yo viví acá, que la mesa en cruz y los hermanos, no va a tener comparación. Nuestra mente no alcanzará a imaginar la gloria y las maravillas que vamos a ver. Te vas a quedar sorprendida, Pastora Senia. No hay nivel de comparación. Y saben, una naturaleza diferente. Y pensaba yo, aún nuestro cuerpo va a ser transformado. Es que ya este cuerpo mortal no va a ser, porque dice la palabra que vamos a ser transformados, porque esto corruptible se convertirá en algo incorruptible. Y puede imaginarse la calidad y el nivel de montaje que va a haber allá. No hay nada que se le compare con las bodas y la cena que nosotros vamos a experimentar. ¿Sabes? Nuestra mente no lo puede entender. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender el gozo que hay delante de nosotros. ¿Sabes? Yo soy una persona muy insatisfecha. Yo soy una persona de altos estándares. Y yo voy, vamos a Nueva York, vamos. Y yo, esto era todo. O sea, sí, edificio, sí. O sea, yo le digo al Señor, Señor, sorpréndeme, o sea, sorpréndeme con algo que yo diga, wow, o sea, yo no he visto en mi corazón algo que yo diga, por Dios, qué asombro, eso que tú dices, wow, o sea, que tú no puedas contener la maravilla, o sea, que tú digas, por favor, ¿qué es este destello de gloria? O sea, o a las mujeres con los hombres, ¿no? Que uno diga, sí, está simpático, pero que uno diga, solamente mi esposo lo sabe, solamente me ha pasado con un hombre. Me acuerdo que era jovencita, yo ni estaba casada, sí, estaba recién casada, y íbamos con una amiga en Miami, era nuestra primera vez que salíamos para Estados Unidos, me fui con una amiga de la oficina y mi jefe a Estados Unidos, a Miami. Y recuerdo que hicimos una cosa en el carro mal y nos paró un guarda de tránsito. Hermanos, yo no he visto hombre más hermoso en la vida. O sea, ese hombre yo dije, wow, o sea, ¿qué es esto? Esto no es humano, o sea, esto es espiritual. Yo creo que ha sido una única vez, o sea, hay hombres guapos, pero no, este hombre era, yo dije, este hombre es un ángel, o sea, yo hasta el día de hoy creo que es un ángel, pero vamos a estar transformados. La calidad de esa expresión de Jesús diciendo, hasta que lo beba nuevo, va a ser de otro nivel y vamos a experimentar una gloria maravillosa. Parábola de las fiestas de las bodas. Anótenlo. Mateo 22 del 1 al 14. Tienen mucho que leer esta semana, amada iglesia. Léanlo. No lo voy a leer. Mateo 22 del 1 al 14. Aquí nos hace un resumen de Mateo 22, nos hace un resumen, una parábola que nos cuenta Jesús acerca de las fiestas de la boda y dice que el hijo se iba a casar y que empezaran a decir, bueno, publiquen, díganle a la gente que mi hijo se va a casar, los esperamos acá. Y resulta que a los que mandaron no los recibieron, mandó una segunda tandada, no lo recibieron, en una tercera mandada de personas para avisar, dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo, porque si mando a mi hijo, sabrán que la cosa es en serio, y mandó al hijo, y al hijo lo mataron porque dijeron, uy, no, este es el hijo del heredero, matémoslo, y entonces mataron al hijo. Y hay un versículo tremendo, el 22:6 dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos, aquí quería ir. Cuando mandaron, en el 6 mandaron otros siervos y los mataron, dice el versículo 7, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Tengan muy presente esto, porque esto es un hecho histórico que sucedió. Cuando Jesús fue matado y todos los profetas anteriores a Jesús, Juan el Bautista se le cortó la cabeza y todos los anteriores que pregonaron el nacimiento de Jesucristo, todos estaban anunciando el final de esto, de este cumplimiento, las bodas y las fiestas de las bodas, que es esta parábola. Todo culminaba acá. Pero entonces en todo este tránsito de donde vinieron personas a decir, vayan a las bodas, el pueblo de Israel fue esa primicia. Vayan a las bodas, viene un Mesías, se va a casar mi hijo. Y a todos los que enviaban, los mataban, los apedreaban, profetas siendo eliminados, no creían en el mensaje de Dios. Y eso simboliza esta parábola. Cuando mandan
El versículo 6 dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Juan el Bautista es un ejemplo. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Cuando Jesucristo muere, amada iglesia, históricamente a los 70 años después de Cristo, la ciudad es rodeada. Hay en el año 66 después de Cristo, los judíos se rebelan contra el Imperio Romano, están ya cansados y se rebelan y empieza a haber una matazón y buscando libertarse de los romanos, nunca llegó su Mesías según ellos y entonces ellos empezaron a buscar su libertad. Al ver esta rebelión los romanos lo que hicieron fue con el emperador, con el general Tito, rodearon toda la ciudad y los dejaron aguantar hambre, que se acabaran las municiones, hubo canibalismo en medio del pueblo. Y en el año 70 después de Cristo, históricamente está comprobado que el templo fue destruido por el general Tito. El segundo templo fue completamente raído, el pueblo fue agobiado, mejor dicho, se mataban entre ellos y ahí empezó otra vez la dispersión del pueblo judío. Una vez más se repite la opresión del pueblo de Babilonia, aquí la opresión del pueblo romano, pero el templo es destruido. Y miren lo que dice el versículo 7. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, se dice que los ejércitos eran el imperio romano, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, refiriéndose a Jerusalén. Y eso está dateadísimo en la Biblia 20,000 veces. Solo tengo tiempo para mencionarles esta. Pero eso está completamente enlazado con lo que pasó históricamente con el pueblo de Israel. Después, 70 años después de la muerte de Cristo, el segundo templo fue destruido. Y entonces, en estas bodas, finalmente lo que está diciendo es, van a haber unas bodas. El pueblo de Israel representaba ese primer pueblo que fue invitado a las bodas, pero luego la parábola dice, bueno, está bien, este pueblo no quiso venir o estos invitados no quisieron venir, salgan a las plazas y digan en los caminos que se casa mi hijo, vengan, conviden a todo el mundo. Y cuando las personas hayan llegado, entonces allí dice en el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados. Dijeron que se pararon en el camino, que llamaron a todos, indistintamente, a todos fueron convocados. Pero entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadla en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No estaba vestido de bodas, mi hermano. ¿Sabes cómo nos vestimos de boda? Con lo que estamos celebrando hoy, la Pascua. Jesucristo, el Cordero Pascual. Esa es la única manera que entremos a las bodas. Van a llamar, van a ir a las bodas muchos, pero el rey va a decir, tú no estás vestido de boda. Tú no te pusiste la gala, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y esa iglesia sin mancha y sin arruga solamente la capacita el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios solo mora en los que han sido sellados. Y solamente han sido sellados los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, los que han permitido que la sangre del Cordero nos limpie y nos purifique de todos nuestros pecados. Yo quiero ir a las bodas, yo voy a ir a las bodas, porque yo soy hija del rey. Yo no sé si usted allá puede decir, yo soy hijo del rey, yo soy hija del rey. La sangre de Cristo está sobre mi vida. Y sabes, si no lo has hecho, hoy es un día para que tú lo hagas, para que la sangre del Cordero venga y te limpie y venga y te dé esa capacidad de poder entrar a esas bodas. Apocalipsis 19 del 6 al 9, léalo, la cena de las bodas del Cordero. Y la esposa se le ha concedido que se vista de vino limpio y resplandeciente para recibir al rey. Bienaventurados los que vayan a las bodas. Mis hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes en este día. La Pascua como una celebración que empezó en un pasado, tiene una historia, pero que Jesús la cambió y la mejoró y la actualizó 1000 veces. Y una cena que hoy celebramos que tiene una connotación mucho más allá de una práctica religiosa, sino de unas vidas transformadas, unas vidas que anden, como dijo el apóstol Pablo, panes sin levaduras que representan verdad y sinceridad. Y no menos, la culminación de la cena del Señor será en el cielo. Será, wow,
la boda del Cordero, el Señor ahí la comerá una vez más con todos nosotros, como la hizo con los discípulos, pero esta vez nuevo, de una manera nueva, simbolizando algo que nunca nuestros ojos han visto, una naturaleza diferente, algo completamente transformado, de una calidad insuperable. Yo sé que ahí están empezando a tomar y repartir el vino. Yo también aquí tengo mi vino, tengo mi pan y qué bueno que, ¿saben? Hoy no es día de condenación, hoy es día de alegría y de gozo, como cantaban nuestros hermanos en la alabanza. Hoy es día para celebrar todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Sabes? Estábamos en el periodo de la gracia. Hoy es tiempo de gracia. Y la gracia es un regalo que no merecemos, pero que Él en su infinito amor lo dio para nosotros. Tú ahí tienes el vino que representa la sangre y el pan que representa su cuerpo. Es todo lo que tú y yo necesitamos para ser hoy justificados delante del Padre. Es todo lo que tú y yo necesitamos para ser aceptados delante del Padre. Es todo lo que tú y yo necesitamos para que la ira de Dios pase por encima, porque eso es Passover, Pesej. Es que la ira de Dios pase por encima de nosotros y Él sea guardándonos, cuidándonos y preservándonos para esa tierra nueva a la cual el Señor nos llevará. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por esta palabra. Espíritu Santo, sé tú nuestro Cordero Pascual. Jesús, sé tú nuestro Cordero Pascual. Que hoy podamos entender con una mayor profundidad lo que significa esta Pascua, Señor. Y ayúdanos a vivir como esos panes sin levadura, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en verdad, en sinceridad delante de ti, Señor, permitiendo que tú nos santifiques, permitiéndonos que quitemos el orgullo de nuestras vidas, permitiéndonos que vivamos en la libertad que es Cristo Jesús, esa libertad que impide que vengan falsas cosas a nuestro corazón, falsas doctrinas, sino que andemos en esa libertad y en esa palabra que tú has puesto en nuestra vida, Señor, para llegar, Padre, a ese día maravilloso, Señor, en el cual compartiremos esta cena, pero ya contigo en la eternidad. Gracias te damos. Pastora Senia, le doy paso a usted. En esta, en esta actitud de reflexión, yo creo que es un buen tiempo para rededicarnos al Señor. A veces creímos que porque en algún momento hicimos la oración de fe o si no la hemos hecho, que no importa, y la pastora hablaba, lo importante es recordar, y estas fechas tienen ese propósito, llevarnos a reflexionar y recordamos para agradecer. No sé si ustedes ven, y gracias a todas las hermanas, hermanos que intervinieron en esto, porque todo lo que hacemos es para glorificar al Señor. Que no sé si ustedes lo aprecian, pero las flores en la cruz quedaron como en forma de corazón, ¿lo ven? Y llamaba mi atención porque es tan hermoso. Y cuando hablamos del cuerpo, yo dije, hermoso, hermoso, y ya tengo una idea para algo que estamos haciendo con los jóvenes, pero me pareció bellísimo, porque queda en forma de corazón, era el corazón del Señor, como decía la pastora Liliana, donde estábamos cada uno de nosotros. Fue un acto de amor, fue puro amor, lo que hizo que en la cruz del Calvario, estamos hablando del cuerpo, porque vamos hoy a recordar a través de la Santa Cena que el pan representa el cuerpo, pero dice que su cuerpo fue molido por nuestras transgresiones, y fue así. Su cuerpo Él lo entregó por amor, era un acto de amor. Y yo quiero brevemente este pasaje, Isaías 53, que saltaba en mi corazón, porque si uno lee todo Isaías 53, hoy nosotros viéndolo desde el 2026, vemos cómo a Isaías le fue revelado como si estuviera parado, y lo compartimos hace unos años, de frente a esta cruz. Isaías estaba viendo lo que iba a pasar, aún 700 años antes de que pasara, y en Isaías 53 habla de que él como cordero fue llevado al matadero, pero que enmudeció, y la pastora lo leía en el Evangelio que así fue. A Isaías Dios se lo reveló 700 años antes, pero así fue. Él no replicó, porque era el amor lo que lo mantenía colgado en ese madero, pensando en cada uno de nosotros. Y si uno lee todo Isaías 53, habla de que fue desfigurado, de que su rostro no había hermosura, pero
pero volvemos al punto de que era el amor lo que lo llevaba a asumir ese momento y a entregar su vida por nosotros. Y si vamos en Isaías 53, al verso 10, vemos que era un plan de Dios, y quiero que se los voy a leer. Dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. O sea, el Señor sufrió dolor, fue aplastado, pero hay una razón. Dice: sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. O sea, su vida ahí fue entregada en ofrenda. Él se entregó como ofrenda y sacrificio vivo por el pecado de todos nosotros, porque Él no había hecho nada. Pero dice que entonces tendrá muchos descendientes. O sea, era parte del buen plan de Dios que todos los que estamos aquí y los que, así como oró el Señor Jesús, iban a creer por el testimonio de ellos, de los apóstoles y de nosotros, disfrutaran de una larga vida, porque será el plan de Dios. Y dice abajo en el 11, dice: cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Después vemos que Hebreos lo dice. Dice: Él quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo, o sea, el Señor Jesucristo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Y de eso se trató la obra en la cruz. O sea, gracias a ese buen plan del Señor, al buen plan de Dios, nosotros somos contados entre los justos. Y nosotros estamos hoy aquí, en un momento vamos a tomar ese pan, pero con una conciencia diferente. La pastora Liliana lo decía, no se trata de ritos. Y queremos, iglesia, y estábamos muy alineados, ¿no? Yo creo que Lore escuchaba y todo lo que hemos venido hablando de generaciones. O sea, lo que queremos enseñarle a nuestros niños, que no es un rito, pero que en esta temporada nosotros recordamos porque nuestro corazón está lleno de gratitud. Al final del pasaje, y uno lo pasa por alto, yo nunca había leído esa frase, dice: y después de cantar el himno. En otra dice: y después de cantar los salmos se fueron a los olivos. Yo nunca había visto esto. Y como dice la pastora, uno va y mira y dice: ¿cómo así que cantaron un himno? El Señor sabía lo que venía, Él sabía el dolor, y de hecho en el Getsemaní sabemos que tuvo toda esta angustia porque ya era inminente que su cuerpo iba a ser destrozado. Y lo más difícil, Él tenía que apartar, permitir que el rostro, o sea, que ni siquiera el Señor lo viera, causa de nuestro pecado, porque iba a estar sobre Él. Pero dice que cantaron himnos, y es que Él, y cuando se pone uno a mirar de qué himnos trataba, eran los salmos, y eran unos salmos específicos, y cuando uno los lee, y solo les voy a leer una frase, y yo decía, o sea, imagínense el contexto, lo que estaba pasando el Señor, sabiendo lo que venía, pero Él, junto con los discípulos, cantaron himnos de alabanza, de confianza, de gratitud al Padre, antes de ir a que empezara la consumación de ese maravilloso plan en el que usted y yo estábamos. Y dice, eran salmos como el 113, el 114, el 115, el 118, y en todo simplemente hay una exaltación y una confianza en Dios, donde dice: Señor, te alabaré, tú eres bueno, me libraste de la muerte, me diste salvación. O sea, un reconocimiento de gratitud al Señor y de su grandeza, a pesar de lo que tenía por delante. O sea, lo que compartía la pastora Liliana, el gozo, Él no estaba mirando ahora el sacrificio inminente, estaba mirando lo que vendría. Y ese es el amor por el cual ese cuerpo que nosotros recordamos cuando tomamos esa Santa Cena, solo debe estar en nuestro corazón, lo que Jesús hizo al final de esa cena. Cantaron himnos, o sea, y los himnos eran de alabanza, de confianza y de gratitud a Dios, con un corazón agradecido. Él selló ese día. Gracias, Padre, porque Él estaba confiado en el buen plan de Dios. Y eso es lo mismo que el Señor espera de nosotros. A pesar de las circunstancias, nosotros venimos hoy a recordar que ese pan representa el cuerpo de aquel que por amor soportó todo lo que soportó en la cruz, porque estaba pensando en todos nosotros y porque un día seríamos justificados a causa de ese sacrificio en la cruz. Ese cuerpo fue molido por nosotros, por ti y por mí. Pero además no solo su cuerpo fue molido, sino que entregó hasta la última gota de la sangre que había en su cuerpo. Y así lo dice la palabra. No fue una simple hemorragia. Entregó su vida por nosotros. Entregó hasta su último aliento con esa última gota de sangre por ti y por mí. Entendamos la dimensión, hermanos, de ese amor supremo, de ese sacrificio sublime de Jesucristo por nosotros. Esa sangre que traía junto con ella la redención de nuestros pecados, porque con esa sangre
fueron limpios nuestros pecados. Con esa sangre Él nos trajo salvación, vida eterna, perdón. Nos redimió. Esa es la redención. Y ese es el significado poderoso que hay en esa sangre de Cristo en la cruz. Como lo dice la palabra, una vez y para siempre. A partir de allí ya no sería el sacrificio de los corderos y de los mejores ejemplares para hacer el holocausto. No, ese fue una vez y para siempre, para bendición de todos nosotros, para bendición tuya y de tu familia y bendición mía. Esa sangre de Cristo es una declaratoria al enemigo de que hay un límite que jamás podrá traspasar. Jamás podrá traspasar. Es un significado poderoso. Y ese significado de ese pan y de esa copa que muy sucintamente les hemos compartido hoy, queremos que lo conserven siempre, para que entendamos la dimensión de lo que fue para Él esa última cena, para nosotros la celebración de la Pascua el día de hoy, pero esa cena del Señor que seguiremos compartiendo hasta que Él regrese, como es su promesa. Amén. Hasta que Él regrese y la podamos compartir en su presencia. Amén. Dice la palabra que habiendo dado gracias, la noche en que Él fue entregado tomó el pan. Ustedes tienen el pan allí en sus mesas servido. Por favor, tómenlo. La noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos pues el pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos pues la copa, hermanos. Gracias. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Esta es nuestra celebración de la Pascua y continuaremos haciendo esa celebración y esa conmemoración del sacrificio supremo que hizo Jesucristo por ti y por mí hasta que Él venga, como lo promete en su palabra. Amén.